es más estrecha y también es más corta, ¿no? Y recordemos entonces cuáles son las funciones de la rinofaringe, para hablar de la rinofaringitis en general luego ya, ¿no? Las funciones de la rinofaringe son dos. Primero, la olfacción. Y segundo, es la de humedecer, calentar, filtrar y esterilizar el aire que nosotros inspiran, que los niños inspiran, ¿no? Esas son las funciones fundamentales de la rinofaringe. ¿Y cómo hace la función de la rinofaringe con respecto a la humidificación y recalentamiento del aire? A través de la membrana pituitaria. Nosotros sabemos que la membrana pituitaria tiene una zona que está profusamente vascularizada y ahí se encuentran redes capilares, numerosas glándulas serosas y mucosas. Entonces debemos recordar que muchos factores exógenos que son responsables de la vasodilatación también son responsables de la obstrucción nasal en el niño. Entonces, ¿y cuáles son esos factores? La humedad, las variaciones térmicas, diferentes contaminantes aéreos, las toxinas microbianas, los virus, las sustancias farmacodinámicas liberadas por mastocitos. Entonces, todo esto puede hacer que ante una inflamación no se produzca mayor obstrucción nasal en el niño pequeño. Y la filtración y la esterilización del aire inspirado por la vía nasal tiene prácticamente tres sistemas. Un sistema que es un sistema mecánico, es decir, la corriente de aire que el aire proyecta sobre la pared de la nariz retiene 100% de partículas de 15 micras y el 80% de partículas de 1 a 15 micras. Además, recordemos que hay un tapón mucociliar, ¿no?, que está constituido por epitelio ciliado, que va a mover a las partículas en forma rítmica y sincronizada, en un movimiento de a 8 o 12 movimientos por segundo. Hace círculos de atrás hacia adelante de tal manera que el tapiz mucoso, que es un complejo glicoproteico, sobre el cual se van a fijar las partículas exógenas, ¿no? Entonces, tenemos esa particularidad en estos niños. Y también los cuerpos extraños van a ser drenados de esa manera. El otro sistema, que es el sistema inespecífico, por ejemplo, ahí tenemos la lisozima, transferrina, calicreína, interferón, antitripsina, son todas las sustancias que son secretadas por la mucosa rinofaringea. Y también tenemos un sistema inmunitario complejo, que está conformado por un conjunto de células no especificadas, que ya las conocemos, que son los polimorfos nucleares, y los macrófagos, que están distribuidos en la mucosa, en la submucosa rinofaringea, y un sistema inmunológico específico. Este sistema inmunológico específico, rinofaringeo, es muy importante, ¿no? Tenemos ahí un sistema de información y un sistema inmunitario de respuesta defensiva. El sistema inmunitario específico, ¿no?, de información está dado pues por todo lo que es el anillo de Waldeyer. Ahí están las amígdalas palatinas, faringea, lingual y los recesos adenoideos. Todo esto, miren ustedes, representa un órgano linfoepitelial muy específico para el aparato respiratorio, comparable a las placas de Peyer en el intestino. Miren ustedes, ¿no? Esa es la comparación que se puede hacer. Y ahí están pues los linfocitos T, que son los que informan y proliferan cuando hay contacto con los antígenos, y en el lactante pequeño no habría linfocitos T supresores que realicen que frenen esta acción. Y los linfocitos B, que ya ustedes saben que se transforman en plasmocitos y elaboran los anticuerpos GMA y en muy poca cantidad. Es dentro de estos órganos linfoides en general que los linfocitos T y los B van a ser informados ante un primer contacto con los antígenos determinados. Ellos van a pasar a la circulación general y hacen contacto luego con la mucosa del árbol respiratorio. Y finalmente decíamos un sistema inmunitario de respuesta defensiva. Los linfocitos de la submucosa, ya no estamos hablando de la mucosa, de la submucosa rinofaringea, que ya están informados, provenientes del anillo de Waldeyer, ya están aptos para cuando haya una nueva penetración del antígeno.
ya sea de dos maneras, para destruirlo en forma directa o por la síntesis de inmunoglobulinas específicas secretadas con el moco nasofaringio. Entonces, en general, ¿para qué revisamos esto? Recordamos esto para saber que cuando existe un primer contacto, o sea, el ingreso de un virus, de una toxina, de proteínas extrañas, el sistema de defensa no específico es insuficiente para neutralizar el antígeno y entonces se va a producir una respuesta inflamatoria rinofaringia y un drenaje de estos inflamógenos hacia el anillo de Waldeyer. Y luego ya sigue una respuesta inmunológica primaria con información de linfocitos y su proliferación y difusión a nivel de la mucosa rinofaringea. Entonces, cuando hay un nuevo contacto con el mismo antígeno inflamógeno, llamémonos en general así, ya se va a producir una neutralización rápida gracias a la inmunoglobulina A específica y a los linfocitos que han sido informados, por lo que ya no se va a producir una respuesta inflamatoria tan intensa, tan aparatosa. Entonces, en conclusión, para el niño pequeño debe conocerse dentro de las 4 nociones anátomo-funcionales que son muy importantes. Primero, en ausencia de inmunidad adquirida, el primer contacto con numerosos antígenos, en particular virus, va a desencadenar la respuesta inflamatoria en la mucosa rinofaringea y una reacción de los anillos de Waldeyer. Esto es lo primerito. Segundo, debido a la estrechez de las fosas nasales y a la importante vasomotricidad de la mucosa pituitaria y la inflamación rinofaringea, se puede complicar y dar pues obstrucción nasal. Y debido al pequeño volumen del cábul del lactante, la hipertrofia reaccional del anillo de Waldeyer también participa en la obstrucción rinofaringea. El aumento progresivo del volumen de las cavidades rinofaringeas y la adquisición de inmunidad contra numerosos agentes patógenos explica la disminución de la frecuencia de rinofaringe conforme aumenta la edad. Bueno, en general, eso es un recordaris para que podamos entender mejor por qué ante un menor estímulo, pues entonces en nuestros niños la reacción inflamatoria puede ser intensa, ¿no? Bien, entonces, ahora vamos a hablar de las infecciones que son más frecuentes en los niños en esta etapa. Tenemos la rinofaringitis aguda. Es la causa más frecuente de infección de vías respiratorias altas en niños. En lactantes se pueden presentar 6 hasta 8 episodios al año y es causa de ausentismo escolar. La etiología, ¿no? Son los rinovirus, que es un género de virus de la familia Picornaviridae, que tienen más de 110 serotipos diferentes. Otros virus, coronavirus, adenovirus, virus incisional respiratorio, influenza, también pueden dar rinofaringitis en su ingreso al organismo, ¿no? Las vías de transmisión, la vía aérea, al estar en las gotitas de saliva o por contacto directo con las secreciones. ¿Cuál es el periodo de incubación? De 12 a 72 horas y se pueden autolimitar, dependen de los serotipos también, de 7 en un lapso de 7 a 10 días. En general, podemos decir que los virus ingresan por las mucosas, bien sea mucosa respiratoria, o sea, mucosa nasal, y a su ingreso, ¿qué cosa es lo que va a dar? Rinorrea, estornudos, congestión nasal, congestión faríngea y tos. O también puede entrar por mucosa oral. Por ejemplo, el Epstein-Barr virus, ¿no? Puede entrar por la mucosa oral o también otros virus por la mucosa conjuntival, dando, pues, en el caso del virus Epstein-Barr, odinofagia, tos, o también puede haber congestión conjuntival. Todos estos signos son signos de puerta de entrada, son signos de acción local. Sin embargo, existen el adenovirus respiratorio, es un virus que da viremia. Entonces, ya no es un virus que ingresa como los rinovirus, la mayoría de los serotipos de rinovirus
son de acción local. Su órgano blanco son las células de la mucosa nasal. Entonces, por eso el rinorrea, estornudos, puede haber congestión también orofaringe, etcétera, pero ahí va, ahí queda. No da viremia, no pasan a la sangre. En cambio, estos adenovirus respiratorios sí pueden dar viremia. Entonces, ¿qué puede presentar el niño? Aparte de la congestión nasal a las 6 horas, 8 horas, un poquito de fiebre, un poquito de irritabilidad, un poquito de hiporexia. Y estos signos siguen aumentando y a las 24 o 48 horas como máximo ya da manifestaciones de segunda viremia. Es decir, hay respuesta más intensa en diferentes órganos y sistemas. Puede haber diarrea, hepatomegalia, tos aumentada, dificultad respiratoria, ¿no? Actividad en general disminuye. Pero todos estos signos ceden a la semana. Entonces, podemos ver, el diagnóstico es clínico. A ver, Juan Acosta, Juan. Sí, doctora. Muy bien, Bueno, Juan. A ver, dime entonces, hasta aquí nada más, ¿qué te ha llamado la atención en primer lugar, digamos, las características de la rinofaringe de lactante y niño pequeño? bueno, me llama la atención que el curso que va a tener esta rinofaringitis suele ser de tipo autolimitado, ya que no suele pasar de la semana. Y también que los síntomas se focalicen a nivel de las mucosas, tanto nasales como faringes. Ya, muy bien. Y Eder Aguilar, Eder, Aguilar, ¿está o no está? Eder, Agurto Chinchay, Agurto Chinchay, Sí, buenas tardes. Nicole, hola. ¿Algo que hasta el momento te ha llamado la atención, Nicole? Sí, doctora, en lo que mencionaron de la rinofaringe, sus funciones principales, ¿no? Que se comparan inclusive a lo que son las placas de Peyer en el intestino y que además a este nivel, sobre todo en los niños, ¿no? Se va a desarrollar lo que son los sistemas tanto específicos como inespecíficos y también el sistema inmunitario se va a presentar en una mayor complejidad, ¿no? Y también mencionar que también la vía de ingreso de ciertos virus es por parte de las mucosas, ¿no? Como ya mencionaba, la respiratoria, la oral y la conjuntival, ¿no? Que son importantes puertas de ingreso. Muy bien, Nicole. A ver, Kenneth Alanya, Kenneth Alanya, Kenneth, Kenneth, no está. Alarcón Morán, Alarcón. Sí, doctora, buenos días. Buenas, buenas Buenas tardes, tardes. cuéntame. Muy bien, a ver qué te ha llamado la atención de lo que hemos conversado hasta ahorita. Ah, bueno, sobre todo las características del sistema inmunológico, ¿no? En la zona de la rinofaringe, tanto el Ya, sistema inmunitario innato como el sistema inmunitario adaptativo, ¿no? Por medio de las células y los compuestos químicos también que secretan. ya. No, ¿tú eres Alarcón? Sí, sí, otra. Miguel, ¿no? Ujú. Ya. Muy bien, entonces seguimos, ¿no? Lo que me interesa es que compartamos también un poquito, ¿no? A ver cómo están avanzando ustedes también. Bien, entonces, para de hacer el diagnóstico de una rinofaringitis aguda, el diagnóstico prácticamente es clínico. El diagnóstico es clínico y para eso nos basamos pues en una historia clínica que debe ser minuciosa, muy completa, que tiene por un lado la anamnesis, es decir, lo que ustedes le van a preguntar a la mamá, ¿no? Y luego ya viene con esa información que la mamá les ha dado, ya ustedes deben de ir procesando esa información. Y ya luego en el examen clínico, no es a ver qué encuentran en el examen clínico, no es así. Ya es a ver qué es lo que en el examen clínico yo estoy corroborando de lo que ya planteé solamente con la anamnesis, ¿no? Entonces, es diferente el enfoque, ¿ya? Bueno, el tratamiento en estos casos, como son infecciones producidas por virus, el tratamiento es sintomático en general, ¿no?
y fundamentalmente hidratación y permeabilizar vías aéreas. Si hay mucha congestión nasal, pues puede ser con suero fisiológico, en los niños más pequeños inclusive aspiradores, ¿no?, de secreción nasal. En caso que hubiera fiebre, ¿no?, se puede usar el paracetamol, 15 miligramos por kilo por dosis, y o aplicar medios físicos. Aquí quiero ser muy enfática. Ahora hemos visto también el uso, en algunos casos sí, bien hecho, y en otros creo que se ha exagerado con lo del COVID. Se ha dado paracetamol cada 6 horas, ¿no? Y entonces a veces decían que ya estaba aparentemente disminuyendo todo. No es que estuviera disminuyendo todo. Lo que pasa es que obviamente cuando se usa el medicamento, es un sintomático, va a calmar, va a disminuir momentáneamente digamos, las molestias, ¿no? El dolor o la fiebre, pero no quiere decir que ya la enfermedad está pasando, porque dicen, sí, ya estoy mejor ya, sí, ya el bebé está mejor ya no tiene fiebre. Claro, pasan las 6 horas y otra vez va a estar con fiebre, porque están viendo el efecto de lo que es algo sintomático y nada más, ¿ya? Entonces, antes de dar la dosis, pues, otra dosis, tomarle la temperatura si no tiene fiebre para que le van a dar, salvo que tenga mucho dolor, ¿no? En determinados casos. Muy bien, entonces, así, miren, ustedes pueden ver, antes que me olvide, pues acá el esquema, ¿no? La niñita que está, ¿no?, con tupidez nasal, con congestión, inclusive la otra, ¿qué le notan en el lado derecho? ¿Qué notas en la niñita del lado derecho al DAVE, Cintia? Cintia Aldave, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Por favor, contesten. Sí, otra. Ya, sí me escuchan. Ya, Aldave está. Yaneli, Cintia, Aldave. Aldave. No está. Altamirano, Percy. Percy Altamirano. Percy Altamirano. ¿Se me escucha, doctora? Percy. ¿Se me escucha, doctora? Buenas tardes. Sí, sí te escucho, Percy. Percy. Sí, doctora. Ya. Percy, dime tú. Hasta aquí, Percy. Hasta aquí, ¿qué te ha llamado la atención, Percy? Doctora, bueno, en la imagen que estamos viendo Ajá, en la parte inferior, derecha. de la derecha, notamos La que niñita. la niña se encuentra un poco decaída, al parecer con síntomas de mucosa, bueno, de mucosa irritada, ¿no? Mucosidad al nivel de las vías aéreas superiores y decaimiento general a la ectoscopía. Ya. ¿Y cómo está la boquita? La boca. La tiene media abierta, eritematosa. Claro, lo que pasa es que probablemente está con tanta obstrucción y entonces, ¿qué hace? Trata de respirar por la boca, pues, ¿no? Eso también es importante tener en cuenta. Entonces, se seca. Recuerden, cuando uno respira por la nariz, está cumpliendo la nariz su función del calentar, humidificar el aire, todo lo que hemos comentado. Pero si todo eso está tapado, entonces la niña abre la boca, ¿no? El aire, tratando de obtener el aire por vía oral, y entonces no está entrando el aire en condiciones adecuadas, ¿no? Y eso puede empeorar la situación del paciente. Por eso hay que permeabilizar vías aéreas cuanto antes. ¿Ya? Muy bien. Percy. Ahora vamos a hablar sobre la faringitis aguda, ¿no? Es la inflamación de las membranas mucosas de la garganta, de la naso, oro e hipofaringe. Puede ser parte de una infección de vías respiratorias altas, o también puede ser incluso parte de un proceso de vías respiratorias bajas, ¿no?
Entonces, eso es muy importante. Por eso, en la historia clínica tienen que ver cuándo ingresa, qué signos presenta, cuántas horas transcurren y presenta otros signos. Y la aparición de nuevos signos están dándonos, digamos, el lugar, el sitio donde está también dando respuesta el ingreso de este virus, ¿no? Es decir, es que cuando hablamos de virus. Entonces, en la faringitis aguda también el 65 a 80% la etiología es viral. ¿Y cuál es virus? Virus Coxsackie A y B y virus herpes simple. También los adenovirus o los influenza. Y el 15% de la faringitis son bacterianas, ¿no? El origen es bacteriano y ahí el estreptococo del grupo A es más frecuente. Y luego viene ya el estreptococo del C y el D, ¿no? En general duran más o menos de 2 a 7 días y se presentan sobre todo con odinofagia. El 90% de los niños presentan odinofagia de 2 a 7 días. Y en ese tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces hay una alta prescripción de antibióticos en forma inadecuada. El 75%, miren ustedes, ¿no? De una alta prescripción de antibióticos, de los cuales el 50% es inapropiado, ¿no? Y bueno, la mamá, la abuelita en la farmacia, todo el mundo, me duele la garganta y antibiótico, ¿qué antibiótico? La amoxicilina, para todo la amoxicilina con ácido clavulánico, o también ahora la citromicina, ¿no? Entonces, miren, hay que tener mucho cuidado por el uso y abuso de prescripciones inadecuadas, inapropiadas. La faringitis viral es la etiología más frecuente y no requerirían tratamiento antibiótico. Algunos son cuadros inespecíficos, ¿no? Se puede empezar con dolor de garganta, un poco de fiebre, después se puede congestionar también, inclusive un poquito los ganglios en esa zona, ¿no? Y como dijimos, de 2 a 7 días pueden durar. Esos son los cuadros en general inespecíficos, pero existen otros cuadros que empiezan con faringitis, pero tienen, digamos, el agente no son los comunes y corrientes. Como les decía, por ejemplo, la mononucleosis infecciosa o el Epstein-Barr virus, que es el que produce la mononucleosis infecciosa, o también puede ser la herpangina o en la enfermedad mano-pie-boca, ¿no? Por ejemplo, en la mononucleosis infecciosa tenemos, ¿no?, que el virus ingresa ¿por dónde? El virus ingresa por la célula B, los linfocitos B. Por ahí ingresan y entonces puede dar un poco de dolor de garganta. Y generalmente, ¿cuándo? Estos virus ingresan los primeros meses de vida, chicos. Los primeros meses de vida pueden tener, y los niños no se van a quejar, ¿no? Ingresan y van a producir la primera viremia, es decir, fiebre, irritabilidad, disminución del apetito, y a las 48 horas manifestaciones de segunda viremia, aumenta la fiebre, hay más disminución del apetito, puede haber tos, congestión de garganta también, por supuesto, y luego, puede haber fiebre, puede haber diarrea, y puede tener también tos, agitación, pero a la semana, cuando ya debería de estar disminuyendo todo, más bien a la semana empiezan a crecer los ganglios, empiezan a crecer el hígado, el vaso, todos digamos, los órganos donde hay mayor res, ¿no? Entonces, allí es cuando se produce la primoinfección. Los linfocitos T, ya en la segunda semana, los linfocitos T van a tratar de destruir a esos linfocitos B que tienen esas partículas virales. Y entonces, entonces esos linfocitos T, al tratar de destruir a los linfocitos B que tienen las partículas virales, van a producir la salida de nuevos virus, ¿no? Y entonces por eso se dice que esos virus son virus persistentes, virus que ya no salen del organismo, están conviviendo con nosotros, sobre todo en la temprana edad, los primeros meses de vida. Y entonces
para una, otra vez que les puede dar también así, ¿no? Reactivación de este virus, como ya no va a ingresar por la mucosa oral, porque ya está dentro, de frente puedes ver que los linfocitos T van a tratar de destruir a esos linfocitos T y entonces salen nuevamente los virus a la sangre y hacen viremia. O sea, de frente ya fiebre, irritabilidad, disminución del apetito, horas después de posiciones con moco, ¿no? Puede tener también escasa sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un ciclo que se puede ir repitiendo. Entonces, lo que puede pasar en el niño, que de repente no gana peso y talla como debe ser, ¿por qué? Porque continuamente se está defendiendo de estos episodios, ¿no? Bien, pero también hemos dicho, en el caso de la herpangina es causada por el virus Coxsackie del grupo A y B, y también por los enterovirus 71. Las manos que están contaminadas con las heces contaminadas, perdón, las manos con heces contaminadas van a ser llevadas ¿a dónde? A la boca, y al toser o al estornudar, entonces ahí uno se puede contagiar. ¿Y qué es lo que se va a producir? Dolor, un dolor de garganta, fiebre, lesiones en la garganta como úlceras, ¿no? Y también hay otra, la enfermedad mano, pie, boca, causadas por los virus Coxsackie, sobre todo el A16 o el A6. Aquí en este caso se inicia más bien con puntitos rojos en la parte de atrás de la boca, ¿no? Puntitos rojos que después se pueden convertir en vesículas, en ampollas, y se vuelven dolorosas. Entonces, obviamente, el niño va a dejar de comer, o también tiene cialorrea, porque hasta cuando traga y deglute la saliva le duele, ¿no? Y también pueden haber lesiones cutáneas, como una especie de sarpullido en las manos y en los pies, ¿no? Bueno, aquí podemos ver la imagen de una faringitis viral común y corriente, sin mayor traducción. Muy bien, entonces, a ver, Yatsen Alvarado está. Sí, doctor. Muy bien. Hasta aquí algo que te haya llamado la atención, Yatsen. Sí, bueno, acerca de la faringitis aguda y la etiología, ¿no? Mencionó que esta es mayormente viral. Entonces, aquí eso tenemos que tener en cuenta, ya que si prescribimos antibióticos, pues estaríamos generando resistencia, ¿no? Entonces, es muy importante recordar, ¿no? Muy bien. Que casi ya, Brennon Álvarez está, Brennon Álvarez no estaba cuando empecé la clase. Brennon Álvarez, no está, sigue faltando. Amaranto, Juan Luis. Sí, doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Luis. A ver, ¿qué te ha llamado la atención de lo que hemos conversado hasta el momento? Sí, doctora, bueno, como usted explicaba, ¿no? Que la mayoría en cuanto a la clínica, ¿no? De la faringitis, que usualmente es de causa viral, como ya dijo mi compañero, los cuadros clínicos van a ser inespecíficos, ¿no? Básicamente con el síntoma predominante que es la odinofagia, ¿no? Pero en estos también van a haber algunos otros cuadros que usted mencionaba un poco más concretos, que además de la odinofagia se pueden acompañar de algunos otros síntomas o signos que nos pueden hacer sospechar, ¿no? Como en este caso la mononucleosis infecciosa, ¿no? Que es una patología muy frecuente a nivel pediátrica y que, bueno, se acompaña sobre todo de adenopatías, ¿no? Además de la odinofagia, ¿no? Y además de la fiebre. Ya. Bien, Juan Luis. Perla. Abigail está, Abigail Angulo. Sí, doctora, buenas tardes. Hola, Abigail. A ver, cuéntame, Abigail. ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué te ha reforzado esto? Porque seguramente se supone que ya todo lo saben ustedes. A ver, muy bien.
Sí, doctora, la faringitis aguda, bueno, sería la inflamación de la mucosa de la garganta y ahí es donde se da la odinofagia, ¿no? La cual se encuentra en el 90% de los niños, sobre todo este síntoma. Pero también puede afectar, por ejemplo, la mucosa nasal o también oral, ¿no? También en cuanto a la etiología, como se mencionó, en su gran mayoría va a ser viral. Y en cuanto al cuadro clínico, puede haber una clínica inespecífica, como por ejemplo empezar con un dolor de garganta, un poco de congestión o fiebre, pero también pueden haber otros cuadros que pueden ser causados por agentes no comunes, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad mano-pie-boca, en donde va a empezar la enfermedad con algunos puntitos rojos que se pueden hacer vesículas en la boca y hacia la garganta, ¿no? Y esto va a generar la odinofagia. Entonces tenemos que tener en cuenta el cuadro clínico que nos va a orientar, ¿no? Para la etiología. Ya. Muy bien, Abigail. Seguimos entonces. Ahora, en el caso de la faringitis aguda, bacteriana, ¿no? Hemos dicho cuánto era el 15%, ¿se acuerdan? La etiología fundamentalmente es el estreptococo piógenos del grupo A y puede presentarse a cualquier edad, pero es más frecuente en la etapa escolar. Por eso también es muy importante, por favor, cuando ustedes hacen su presentación, ¿no? Y hemos tenido, digamos, nosotros nuestras reuniones virtuales, pero a ver, presenten el caso. ¿De quién se trata, no? De frente me dicen, doctora, es una diarrea aguda infecciosa, pero tienen que presentar al paciente, es un lactante, es un preescolar, es un escolar de sexo y de qué edad, etcétera, etcétera. Porque miren ustedes, la etiología también muchas veces tiene que ver, entonces, ¿no? Tenemos que relacionar con el grupo etario con el cual estamos, ¿no? El paciente, a cuál grupo etario pertenece. Nos da una idea, nos puede ayudar, orientar, ¿no? Pero obviamente no es un solo dato el que no tenemos que ver los datos en forma conjunta. Bien, entonces, el periodo de incubación de la faringitis aguda bacteriana de 2 a 5 días, todo es más rápido, ¿no? Y la clínica, ¿cómo puede empezar? Igual con odinofagia, ¿no? Fiebre alta, cefalea, vómitos, inclusive dolor abdominal, meningismo, dolor de garganta, adenopatías, ¿no? Exudado de amígdalas, adenopatía cervical anterior, inclusive puede dar un sarpullido fino en el torso, brazos y piernas, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Penicilina G en 2 dosis diarias por 10 días, o también puede ser la amoxicilina, ¿no? 2 dosis diarias podría ser la alternativa. Pero, como ustedes ven, la amoxicilina se usa para todo, así que hay que tener mucho cuidado, porque de repente ya pues se ha creado resistencia y hay que usar otras, ¿no? De repente unas cefalosporinas, o también en los pacientes que son alérgicos a la penicilina, ya tenemos que pensar en utilizar una eritromicina. ¿Recuerdan ustedes? A ver, Juan Carlos Aquise. Juan Carlos Aquise. Juan Carlos. Sí, sí, doctora. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Juan Carlos, ¿recuerdas cuál es la dosis de la eritromicina en general? Es de 30 a 50 miligramos por kilo al día. Ya, 20 a 40, bueno, más o menos, ¿no? Sí, la eritromicina, ¿no? Se puede dar 20 a 40 miligramos por kilo por día, ¿no? Por kilo por día, dividido en 4 dosis, ¿no? Dividido en 4 dosis. ¿Y cuál es la clindamicina? Es la otra opción si el paciente es alérgico a la penicilina, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Porque hay complicaciones que no son inmediatas, sino son complicaciones que se pueden dar a largo plazo, son inmediatas. ¿Cuáles son? La fiebre reumática y la glomerulonefritis post-estreptocócica.
¿no? Entonces también, miren ustedes, esta imagen es típica, seguramente que han visto en los adultos sobre todo, ¿no? Se pueden ver mejor, pero igual en los niños también se da, ¿no? No, y hay que tener cuidado pues con las complicaciones mediatas. Muy bien, ahora vamos a ver, ¿no? Las adenoiditis. Las adenoides, como decíamos, ¿se acuerdan? Es parte de todo lo que constituye el anillo de Waldeyer. Las amígdalas, las palatinas, las amígdalas linguales, los recesos adenoideos o glándulas adenoides, ¿no? Es la inflamación aguda de la mucosa faríngea nasal y del tejido adenoideo que se encuentra detrás de la nariz. Miren ustedes, se encuentra detrás de la nariz por encima del paladar en la nasofaringe. ¿Ya? El aire pasa sobre esas glándulas cuando uno respira. Vamos a ver la imagen ahorita. Casi siempre se acompaña de amigdalitis aguda, ¿no? Y se presenta en escolares, preescolares y escolares hasta los 6 años de edad. La etiología, también virus. ¿Cuáles? Rinovirus, coronavirus, adenovirus. Y si fuera bacteriana, generalmente es por sobreinfección. Cuando es un virus que ha disminuido mucho la inmunidad celular, entonces se agregan infecciones bacterianas. ¿Ya? Y acá quiero aclarar, no es que toda infección viral se puede complicar con una infección bacteriana. Estoy diciendo aquellos virus que disminuyen mucho la inmunidad celular, llámense virus influenza, parainfluenza, ¿no? Esos virus sí pueden dar como complicación una infección bacteriana, pero no es pues que un rinovirus común y corriente me va a dar como complicación una infección bacteriana, no es así. Muy bien, entonces si es por sobreinfección, ¿no? Puede ser el neumococo, el estreptococo beta hemolítico, bueno, por las vacunas pues ya eso ha disminuido, ¿no? ¿No? Perdón, ha disminuido por la Haemophilus influenza. Bien, entonces decíamos que acá tenemos la imagen, ustedes pueden ver el interior de la nariz, ¿no? Por donde ingresa el aire, y en la parte posterior, ahí dice adenoides normal, ¿no? Es una glándula pequeñita, sin embargo, cuando se inflama, puede ser, ¿no? de tal magnitud que prácticamente cierra casi el paso del aire por esa zona, ¿no? Y también tenemos las otras amígdalas. Bien. ¿Cuál es la clínica? También, ¿no? Importante por eso, colegas, ¿no? Preguntarles a la mamá, señora, ¿cómo empezó? ¿Hasta cuándo su hijito estuvo sano? ¿Y a qué le llama sano ella? ¿Ya? Porque el niño, a ver, les voy a poner un caso. La mamá me dice que tiene deposiciones sueltas. Sí, a veces tiene episodios de diarrea que le pasa, 3, 4 días le pasa, ¿no? Y de repente, pues, si ustedes ven peso y talla, es un niño que está desnutrido. Y de repente tiene una diarrea por mala absorción. ¿Y cómo son las deposiciones, señora? Bueno, a veces un poco sueltas, a veces con restos de alimentos, doctora. Si tiene restos de alimentos, es una desnutrición, esa es una diarrea por malnutrición, ¿no? Pero para la mamá, no, doctora, pero ella siempre tiene así. Para la mamá eso ya es normal, es parte de ella, ¿no? Del paciente o de la paciente, ¿no? No, por eso es importante preguntarle, señora, ¿y cómo estaba su hijito o su hijita antes de este episodio? ¿Comía bien? ¿Cómo estaba su apetito? ¿Sus curvas de peso y talla estaban bien? ¿Cuándo fue su último control? ¿Alguna vez estuvo hospitalizada? Etcétera. Lo que ya ustedes saben, todo lo que se debe hacer en la historia clínica. Pero sobre todo insistir en los días previos a la aparición del signo que ella da como inicial. Porque puede ser que para ella la enfermedad empieza con fiebre, señora, y la noche anterior, por si acaso, tuvo moquito, estornudo. Ah, bueno, pero fue poquito, doctora, pero mi hijito se puso mal con la fiebre, ¿no? Entonces ella, ¿no? Deja de lado esa información que para nosotros sí es muy importante.
Muy bien, entonces vamos a ver acá cuál es la clínica: congestión de amígdala, fiebre, puede haber dolor de garganta también, puede haber tos, irrita la garganta, ¿no? Entonces puede haber tos, inclusive cefalea, tupidez y voz nasal. Estamos viendo, ¿no?, cómo se obstruye y entonces dificulta, pues, para que pase el aire por ahí. La respiración con boca abierta, ¿no? E inclusive pueden haber ronquidos y problemas para dormir en la noche. Puede también tener adenopatías cervicales, ¿no? Si esta congestión dura mucho tiempo, obviamente ya no es una adenoiditis aguda, sino puede ser también ya una cosa más crónica. ¿Cuáles son las complicaciones? Otitis media aguda, sinusitis, apnea del sueño. El tratamiento, ¿no? El tratamiento acá depende, pues, ¿no? Si ya se complica, ¿no? Y si vemos que es una cosa ya crónica, ¿no? Que se ha agregado, ¿no? Hemos dicho, a ver, ¿no? Si se ha agregado una bacteria, perdón, estoy retrocediendo, ¿no? Entonces, si pienso que es una bacteria del 15, ¿no? Entonces, en este caso, tengo que darle amoxicilina, ¿cuánto? 75 hasta 100 miligramos kilo por día, por 7 a 10 días. Dividida, puede ser cada 12 horas, ¿no? O también dividida cada 8 horas. Ya va a depender de la intensidad, de la magnitud de la infección, ¿no? Y obviamente en algunos casos, ¿no? Cuando ya esto se vuelve crónico y el niño no gana peso cuando debe ser, cuando ya está más grandecito, generalmente se ve en los preescolares y en los escolares, ¿no? Entonces allí se puede indicar en algunos casos la adenoidectomía. Bueno, acá está, miren ustedes, ¿no? Ya aquí las adenoides están obstruyendo tanto el paso, ¿no?, del aire, que impide respirar bien, ¿no? Y sobre todo en la noche la niña, ven ustedes, duerme con la boca abierta. Muy bien. Entonces hasta aquí, Eduardo Arenas. Eduardo Arenas. Sí, Eduardo. doctora, ¿me escucha? Bueno, sí. Eduardo, es ahora de todo lo que has escuchado, que ya lo sabías probablemente, ¿qué te ha llamado la atención? Sí, sí, doctora. Me impresiona el tema de que, por ejemplo, este problema puede causar problemas o dificultad al niño para respirar en las noches, ¿no? Incluso puede interrumpir el sueño, debido a que hay un problema obstructivo que hace que no pueda respirar adecuadamente, ¿no? Un signo importante que usted menciona y que debemos explorar, me parece que es también la respiración por la boca y hacer una adecuada historia clínica a la mamá, ¿no? Porque este problema puede incluso llevar a una resolución quirúrgica como es la adenoidectomía, ¿no? Ya, muy bien, Eduardo. Edwin Arias, Edwin Arias, Edwin, ¿está o no está? Edwin, no estaba cuando empezamos, entonces no está. Aroni, Juan Diego, Sí, Juan doctora. Diego Aroni. Juan Diego, a ver, cuéntame tú qué te ha llamado la atención, o ya todo lo sabías, ya. No, doctor, bueno, a mí lo que me llama la atención es en ámbitos anteriores, cómo se mira, por ejemplo, en el caso de la faringitis aguda, ¿no? Pero bacteriana, ¿no? Cómo se mira las amígdalas exudadas, ¿no? Se encuentran eritematosas, lo cual creo que era un signo que no se mencionó en las de etiología viral, ¿no? Entonces, eso me parece importante, ¿no? Para ayudar a diferenciar, a orientarnos, ¿no? Sobre lo que se debe hacer cuando se tiene un caso de faringitis, ¿no? Independientemente de que ya sepamos de que la mayoría, como se mencionó, es de origen viral, y la importancia también que se venía diciendo de no prescribir antibióticos cuando es innecesario, ¿no? A pesar de las complicaciones que también se mencionaron, como la fiebre reumática y la glomerulonefritis, ¿no? Ajá. Ya, muy bien, Juan Diego.
Nelly Avellaneda. Nelly Avellaneda. Sí, Nelly. doctora. Hola, Nelly, muy bien. ¿Qué te ha Sí, llamado la doctora. atención, Nelly? A ver. Bueno, acerca de la adenoiditis, tener en cuenta importante la etiología, si es viral o bacteriana. De ahí también la clínica que nos mencionó, si el niño está respirando por la boca, si tiene la boca abierta, una voz nasal, la tupidez. También se puede observar las amígdalas que van a estar congestivas. También recordar sobre las complicaciones que pueden ser sinusitis o una otitis media. Aparte de ello, bueno, en casos crónicos, mencionó que se podría hacer un tratamiento con la adenoidectomía. Y bueno, si no es crónico, sería ya con la amoxicilina. Ya. Sí, es muy importante. Recuerden ustedes que en esa zona pues está el anillo de Waldeyer, ¿no es cierto? Está constituyendo el anillo de Waldeyer. Ahí están todos los linfocitos, ¿no? Que hemos dicho que van a estar los linfocitos T, que son los que van a informar de todos los virus, todos los agentes que están ingresando a este niño que todavía recién está empezando a vivir, ¿no? Todavía está en etapa, en general, pues menor de 5 años, ¿no? Generalmente, ¿no? Todo está poniéndose en contacto con todos los inflamógenos, ¿no? Entonces, este niño tiene todos esos órganos que son muy importantes, los linfocitos B, los linfocitos T, ¿no? Y entonces, por eso uno retrasa la extirpación de estas amígdalas y de estas zonas. Inclusive, antes se sacaba todo, ahora ya no se saca todo, ¿no? Bien, por eso, ¿no? Porque se da importancia al órgano linfoideo que tenemos ahí, ¿no? Que tienen los niños sobre todo. Nosotros ya conforme vamos creciendo ya todo eso va disminuyendo, ¿no? Bien, Karen está. Sí, doctora. Karen Blas, ¿no? Sí. ¿Y a ti qué te ha llamado la atención, Karen? Bueno, me parece que cuando habló de la clínica, ¿no? Sobre todo de terminar el curso cuando había iniciado y que era lo que la madre consideraba más importante o si consideraba sano o no, y si se podía agregar tal vez alguna infección bacteriana y tener cuidado con la amoxicilina, como también lo mencionó, para el tratamiento. Ya, muy bien. A ver, Brito, Andrea Brito. Sí, doctora. Andrea, ¿estás? Sí, doctora. A ver, Doctora, ¿me Andrea. escucha? Sí, te escucho. A ver, dime a ti qué te ha parecido de todo lo que has escuchado, algo que te ha quedado más, en fin. Solo para agregar lo que ya comentaron mis compañeros, es que de los virus que comentó, ¿no? Que los que más disminuyen la inmunidad son los de influenza y parainfluenza, ¿no? Que pueden dar complicaciones con infecciones bacterianas, más no los rinovirus, como se menciona. Claro, dependen de los serotipos de rinovirus, ¿no? Porque dicen que bueno, yo lo que aprendí es que, por ejemplo, los que dan más la bronquiolitis son el virus incisional respiratorio. Sin embargo, también ahora hay que hasta algunos serotipos podrían dar virus de bronquiolitis. Antes los serotipos decíamos solo de acción local y nada más, ¿no? Pero miren ustedes, si son 110, más de 110 serotipos ahora. Entonces, algunos de ellos probablemente que solo de acción local no dan manifestaciones y otros sí pueden de repente ir más allá, ¿no? Muy bien. Miguel Cabanillas. ¿Miguel? Sí, doctora, buenas tardes. Miguel. Hola, ¿qué tal, Miguel? De repente algo que tú quieras aportar, ya no solo lo que has escuchado, sino de repente o has tenido algún caso estos días. Bueno, creo que ya mis compañeros lo dijeron todo, pero quizás repetir la cuestión de no dejar de lado ningún diagnóstico diferencial, ¿no? Por ejemplo, la faringitis, como usted mencionó, en el caso de origen bacteriano es un porcentaje del 10%, ¿no? Siendo mayormente la viral, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que dejemos de lado el posible diagnóstico diferencial de bacteriano, ¿no? Ya. Eso básicamente, y también para el tratamiento antibiótico, no estar exagerando por el simple hecho de que tenga
algún tipo de esta enfermedad respiratoria alta, no quiere decir que le demos antibiótico, ¿no? Ya. Y para eso, por eso es importante, ya no nos alcanzaría tiempo, pues acá. Para eso ustedes han hecho clase de virología, parasitología, ¿no? Han estudiado virus, bacterias, parásitos, todo en su gran extensión, ¿no? Entonces, acá imagínense ustedes, tendríamos que revisar todos los serotipos. ¿Cuántos serotipos de rinovirus existen? 110. ¿Cuántos serotipos de adenovirus existen? Ya casi van 49, 50 creo, ¿no? Siendo el adenovirus respiratorio es por un lado y el otro es el intestinal, que es el 40-41. O sea, esos dan más signología intestinal que respiratoria, pues, ¿no? Bien, y así podríamos seguir hablando de los virus, ¿no? Bien. Carla Cáceres. Carla. Sí, doctor. A ver, presente entonces. Muy bien, Carla. ¿Algo tienes que agregar, complementar, te ha llamado la atención? ¿O han visto algún caso ustedes? No sé. A ver. No, para resaltar más que nada que el hecho de ver a un paciente con una respiración, por ejemplo, con boca abierta, sí nos estaría más o menos inclinando a esto justamente por lo que había explicado, ¿no? De la inflamación del adenoide que va a cerrar pues el paso del aire y para que el niño pueda respirar, entonces va a realizar esa acción y sería como que algo indicativo para el diagnóstico también, muy indicativo creo yo. Claro, ¿no? Y no se olviden que al respirar por la boca abierta, con la boca abierta, no se está cumpliendo las funciones que tiene pues la rinofaringe, ¿no? ¿Cuáles son? Uno, la olfacción y luego la de humedecer, calentar, filtrar y esterilizar el aire inspirado. Entonces estás entrando directo por la boca y entonces empeora la situación porque ya entra el aire frío a la garganta. Y el frío también es un factor, ¿no? Que puede, hemos dicho, dentro de los factores exógenos que son responsables de la vasodilatación y origen de obstrucción nasal es la humedad, ¿no? O sea, las variaciones térmicas, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado y observar eso, ¿ya? Observar, respira por la boca abierta, entonces, con la boca abierta, entonces rápidamente tratar de, ¿no? Que permeabilizar vías aéreas, vías nasales, ¿no? La secreción nasal, que se limpie continuamente, en fin, ¿no? Aspirar secreciones, ¿ya? Muy bien, entonces, muy bien, Carla, ¿no? Ya. Seguimos ahora, entonces, vamos a hablar del virus de influenza o el virus de la gripe. Es una infección aguda y contagiosa de aves y mamíferos causada por un virus que es ARN. Es lo que llamamos la gripe estacional o influenza estacional. Los virus de la gripe pueden infectar la nariz, garganta, senos nasales y pulmones. Existen 4 tipos de virus. Influenza A es el más común, es el más contagioso, es el causante de los síntomas más graves y también el causante de las grandes epidemias que han ocurrido. El virus, recuerden ustedes que cambia año tras año. Ustedes han visto, ni siquiera año tras año, ¿no? Menos tiempo ahora en este caso, este virus que estamos teniendo el COVID-19, ¿no? Pero en fin, estos virus cambian año tras año porque sufren mutaciones, entonces causan epidemia. Es decir, hay gran cantidad de personas que se infectan porque muy pocas realmente son inmunes contra el nuevo virus, la nueva cepa, lo que estamos viendo ahora también en el caso concreto de esta pandemia actual, ¿no? Bien, un nuevo virus entonces puede causar una pandemia, el virus se propaga rápidamente por todo el mundo para, digamos, remarcar lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Bien, el tipo B, ya hemos dicho, el A es el que causa las epidemias, es el más frecuente, el que puede producir más graves los casos, etc. El tipo B causa epidemias estacionales. El tipo C causa una enfermedad respiratoria leve y el D puede afectar al ganado, ¿ya? Recordemos nada más que la influenza, ¿no? El virus influenza A tiene 8 subtipos de hemaglutininas y 11 de neuraminidasas, ¿no? H1N1, H3N2. En cambio, la influenza B tiene 2 líneas, la Yamagata y la Victoria.
Ahora, ¿cómo se transmiten estos virus? Por vía aérea y por contacto con superficies contaminadas en todas las edades. El periodo de incubación, relativamente corto, ¿no? De 2 a 4 días. Bueno, y acá tenemos el virus, ¿no? Para que recuerden, ya les decía que todo lo que esto tiene que ser parte, cuando ustedes revisan una enfermedad hay que conocer, ¿no? Por un lado, conocer a la gente, por otro lado, conocer el huésped, qué tipo de huésped tengo, es un paciente normal, es un niño eutrófico, bien alimentado, no ha tenido nunca una enfermedad, nunca ha sido hospitalizado, es un niño que tiene síndrome de Down, con cardiopatía, con insuficiencia cardíaca congestiva, y que además está haciendo esta infección ahora por gripe influenza o parainfluenza. ¿Qué tipo de huésped estoy recibiendo? Y por otro lado, ¿en qué contexto, en qué medio se está dando esta interrelación? Es en un ambiente, en un hogar donde la mamá no tiene agua, no tiene luz, no tiene desagüe, elimina las excretas ¿no? al ambiente, etcétera, etcétera. Muy bien. Acá tenemos, ¿no? el ácido nucleico, que es el ARN, que está al centro, y luego tenemos la envoltura acá afuera, las envolturas, la lipídica y la neuraminidasa, que vemos acá, que son las azulitas, y las otras son las hemaglutininas, ¿no? La rojita. Muy bien. La influenza o gripe, la infección puede ser leve y autolimitada, ¿no? Pero también puede dar muchas manifestaciones sistémicas, sobre todo malestar general y dolor de articulaciones, musculares también, y algunas veces puede ser grave y hasta mortal. ¿Cómo es la clínica? También, ¿cómo ingresa? Ingresa por la mucosa nasal. Entonces me puede dar igual rinorrea, estornudos, dolor de garganta, y a las pocas horas ya manifestaciones de primera viremia. Ustedes ya saben qué es eso, un poco de fiebre, un poco de irritabilidad, un poco de disminución del apetito, decaimiento, ¿no? Y en las 24, 48 horas como máximo, manifestaciones de segunda viremia. Todo se incrementa, todo incrementa cuando hay segunda viremia, ¿no? Todo es intenso, ¿no? Más dolor articular, tos que aumenta, dando neumonía, ¿no? Dolor abdominal, ¿no? Puede haber diarreas, inclusive con moco y hasta con sangre, con rasgos de sangre, hepatomegalia, puede haber todo, pero todo pasa rápido, pero la signología más intensa, más aparatosa, obviamente está en aparato respiratorio, ¿no? Entonces, por eso decías, puede dar neumonía, pues, ¿no? Pero es parte del mismo cuadro. Yo no digo solo tiene neumonía, en todo caso digo, es una infección por un virus de influenza o virus de la gripe, y me está dando la neumonía, que es, digamos, lo más aparatoso, pero todo el organismo está respondiendo. Eso es lo que quiero que entiendan bien, sobre todo en los niños. El niño, el pequeño, no localiza tanto, ¿no? Tiene todo más en forma sistémica, más diseminada todo. Bien, y entonces la infección, como les decía, puede ser, ¿no? Leve, autoeliminada, está la clínica, y luego el diagnóstico, entonces, por lo tanto, es clínico. De ahí insisto en que hagan unas historias clínicas completas, minuciosas. Los antecedentes son fundamentales para saber luego qué tipo de infección están teniendo ustedes. Muy bien, como ustedes me habrán notado, estoy con congestión, con tupidez, y entonces, como estoy hablando, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué estoy perdiendo? Freddy Kawi, ¿no? Kawi, Freddy. Sí, doctora. ¿Qué está pasando conmigo? A ver. Está perdiendo agua. Ajá. Estoy hable y hable, pérdidas insensibles también, ¿no es cierto? Entonces necesito hidratarme, así que cada vez que haga un espacio es porque estoy hidratándome. Muy bien, y eso es importante justamente para el tratamiento, ¿no? Miren ustedes, el tratamiento de la influenza, la gripe, y para todas las infecciones virales generalmente, ¿eh? Generalmente.
¿no? El tratamiento es sintomático, ¿qué cosa? Hidratar, fundamentalmente, hidratación y permeabilizar vías aéreas. Si hay mucha fiebre, mucho dolor, paracetamol condicional. ¿Cuánto? 15 miligramos por kilo por dosis, ¿no? Si la cosa es muy intensa, muy aparatosa, bueno, pues 2 veces al día o 3 veces al día, pero por un par de días nada más, ¿no? Si es que no se puede soportar, digamos, el fastidio, el malestar. Ya. En el caso de la gripe, ¿no? Los antivirales para tratamiento por 5 días, ¿no? Y por exposición 10 días. ¿Cuáles son? Oseltamivir oral, zanamivir inhalado, peramivir endovenoso, baloxavir, una dosis oral. Nada más. La prevención. Prevención, vacuna contra el virus H1N1, H3N2, Yamagata, B Yamagata y el B Victoria, ¿no? En el Perú la vacuna es trivalente. ¿Y cuáles son las complicaciones? Las complicaciones generalmente, como les decía, aquí sí disminuye mucho la inmunidad celular y entonces las complicaciones pueden ser producidas por bacterias, ¿no? Bacterianas. ¿Qué cosa puede haber entonces? Una otitis bacteriana, una neumonía bacteriana, una meningitis, entonces hay que tener mucho cuidado, hay que estar alerta, ¿no? Todo, pues, ¿cuánto tiempo puede durar? Puede durar una semana, 10 días, pero si ya vemos que estaba más o menos disminuyendo todo y empieza con un dolor intenso, ¿no? Y en oídos, por ejemplo, ¿no? Entonces ya hay que plantear la posibilidad de una complicación de una otitis media bacteriana, ¿no? Meningitis, neumonía, miocarditis, encefalopatías, ¿no? Y síndrome de Reyes, sobre todo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pruebas de detección rápida de antígenos virales, ¿no? Bien, entonces, la protección es obviamente la vacuna, ¿no? De todas maneras, cumplen su rol las vacunas, pero no es lo único. Tiene que ser un paquete en conjunto, la lactancia materna exclusiva, ¿no? La alimentación adecuada del niño, las vacunas forman parte de todo ese paquete, ¿no? Que no haya hacinamiento, pues, porque justamente, ¿no? ¿Cuándo se contagia uno? Cuando está en contacto con otra persona, el distanciamiento. ¿Por qué decimos el distanciamiento? Justamente porque la forma ¿no? más inmediata de contagiarse es estando muy cercano. Entonces, mucha gente, nosotros decimos, señora, distanciamiento y tanta cosa, ¿cuánta gente no vive en asentamientos humanos, en donde tienen un solo cuarto para toda la familia, e inclusive ahora mismo, ¿no? Con tantos edificios que hay ahora, pero ¿cuántos metros tienen esos edificios? Miren ustedes, ¿no? El problema es serio. Cuando ustedes sean ministros de salud, por favor, ¿no? Tienen que ir a la par, tienen que trabajar varios ministerios, no es solo uno, no es solo salud, ¿no es cierto? Ya eso lo saben bien ustedes. Bien, entonces ahora vamos a hablar de la epiglotitis. La epiglotitis, decimos así, a la inflamación de la epiglotis y de las estructuras adyacentes, que obstruye la vía aérea rápidamente, aquí sí, constituyéndose en una emergencia. ¿Y qué es la epiglotis? La epiglotis es una estructura de cartílago elástica que se encuentra en la base de la lengua y evita que los alimentos ingresen en la tráquea, o sea, en la vía aérea. Miren cuán importante es la epiglotis, ¿ya? ¿Cuál es la causa más frecuente? La causa más frecuente es la bacteriana, ¿no? ¿Cuál? El Haemophilus influenza tipo B principalmente. Otros pueden ser el estreptococo piógeno o el beta hemolítico del grupo A, Klebsiella, estafilococo, neumococo, pseudomonas, cándida, herpes, etc. Hay diferentes otras etiologías, ¿no? Pero este es un cuadro que constituye una emergencia. Y también pueden haber epiglotitis de causa no infecciosa, por ejemplo, un cuerpo extraño, una anafilaxia, un edema angioneurótico. Se presenta en niños en promedio de 11 años, ¿no? Ya escolares, más grandecitos, ¿no? Adolescentes o prepúberes si quieren. La clínica es abrupta, de inicio abrupto, con progresión rápida,
El niño puede tener fiebre, dolor faríngeo intenso, cialorrea, por el mismo dolor, no quiere pasar ni la saliva, la voz apagada o ausente, no hay tos, más bien hay una sed de aire, hay disnea, cianosis, se le nota el aspecto tóxico al niño. Y tiene una actitud característica. Generalmente el niño está sentado en trípode, con la cabeza hacia adelante, en posición de olfateo, mantiene la boca abierta y está angustiado. Miren la imagen, ¿no? En la epiglotitis, entonces, una posición característica. Es una situación de emergencia. El diagnóstico también es clínico. Se observa, ¿no? Si podemos observar la epiglotis, ¿no? Puede haber un edema rojo cereza por nasofibroscopía, si es que nos permite todavía el tiempo, porque no hay tiempo para estas cosas a veces, o por laringoscopía directa. Se puede también pedir una radiografía lateral de cuello. ¿Y qué se muestra allí? El signo del dedo pulgar. También se pueden tomar tomografías o resonancias magnéticas para descartar una masa retrofaríngea, para hacer diagnóstico diferencial de una masa retrofaríngea, un absceso epiglótico, traqueitis bacteriana o granuloma de una cuerda vocal, ¿no? Entonces, eso es para diagnóstico diferencial. Entonces, aquí vemos la epiglotis, por ejemplo, miren ustedes, cuando está normal, sana, y miren cuando está edematosa. Bien. Acá en la imagen del lado derecho, ven la radiografía, miren ustedes, la flecha rojita está señalando la imagen del dedo pulgar, ¿no? Decíamos, ¿no? La radiografía lateral del cuello muestra el signo del dedo pulgar, ¿no? Y ustedes ven acá. Como si estuviera la mano abierta y el dedo pulgar, ¿no? Está ahí alargado. Esa es la epiglotis que está inflamada. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento debe ser, es emergencia. El paciente rápidamente debe ser llevado a la UCI para ser intubado probablemente. Son segundos que uno tiene para actuar con este paciente. El tratamiento antibiótico puede darse ceftriaxona, cefotaxima o cefuroxima endovenosa. A los contactos se le puede hacer quimioprofilaxis con rifampicina por 4 días. No se usa ni adrenalina ni corticoides, están contraindicados. La prevención con la vacuna para Haemophilus influenza, que se pone pues a los 2 meses, 4 meses y 6 meses, ¿no? Entonces, y las dosis de refuerzo entre los 12 y los 15 meses. Ya no vemos muchos de esos casos, felizmente, ¿no? Bien, y ahora tenemos la laringotraqueitis. Hasta aquí, a ver, dime, Renato está, Renato Cárdenas. Sí, doctora. A ver, Renato, hasta aquí, ¿qué te llama la atención? Bueno, lo que me llamó la atención en la parte de tratamiento, me preguntaba por qué estaba contraindicado darle adrenalina, ¿no? Porque, por ejemplo, me había mencionado que unas causas de la epiglotitis era justamente el angioedema, ¿no? Y la anafilaxia. Entonces, en anafilaxia yo tenía entendido que se podía dar adrenalina, ¿no? Y también quería saber por qué en este caso sí lo contraindican, ¿no? Claro, porque aquí el problema, digamos, lo que hay que actuar inmediatamente es que si tiene segundos nada para que puedas intubar al paciente. O sea, no perder tiempo en los corticoides, porque como uno ve, como tú dices, ¿no? O sea, estás pensando en el edema angioneurótico, en otra cosa y das eso, y eso no es. Se pierden segundos importantes porque ahí lo que tienes que hacer es intubar al paciente, fundamentalmente. Renato eres, ¿no? ¿Renato? Sí, doctora. Gracias. Ya lo Renato. entendí. ¿No? María Alejandra Carrillo. María.
Sí, doctora. Sí, sí, ¿Ah? doctora, buenas tardes. Buenas, cuéntame algo que quieras compartir, que te haya llamado la atención o que sabes y que de repente no lo sabemos nosotros. Sí, doctora, me llamó la atención que cuando mencionó la influenza, la importancia de evaluar el ambiente, ¿no? El medio Ujú. donde se encuentra la familia, ¿no? Que cuenten con agua, desagüe, si es un ambiente hacinado, ¿no? Que muchas veces no se toma en cuenta, ¿no? Ujú. Así es, ¿no? Y otra cosa importante también, ¿no? Es yo creo que para la mayoría de enfermedades infecciosas, y no solo de vías aéreas superiores, ¿no? Ni de vías aéreas inferiores nada más, sino para cualquier tipo de infección, ¿no? Es muy importante por eso, ¿no? El lavado de manos, ¿no? El lavado de manos, y las personas para eso tienen que tener agua, y el agua más cara la tienen las personas que viven en los cerros, porque a ellos les cuesta más pues, el traslado y todo lo demás, ¿no? Y obviamente están hacinados porque tienen con las justas, les dan pues o a veces son gente pues que ha invadido, en fin, que ahora ya han hecho han levantado como han podido, ¿no? Pero igual, miren, se da la otra opción, con esto de el crecimiento en Lima en forma ya no horizontal, sino en forma vertical, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Tantos edificios que hay, ¿no? Tantos edificios. Sin embargo, ahora con lo de la pandemia, la gente no tenía también cómo aislarse dentro de su propio departamento. El enfermo estaba en un cuarto y de ahí tampoco, y ahí no podía salir pues a ningún otro lugar y los otros también estaban en un cuarto estrecho, ¿no? Porque ahora ya hasta de 50 metros viven así, ¿no? Eso es importante. Obviamente, como les decía, también es todo un paquete, ¿ah? Las vacunas, la lactancia materna, fundamental. Por eso debemos insistir con las cosas que nosotros podemos. Recuerden que ustedes continuamente, conforme, cuando hacen la historia clínica a la mamá, están haciendo también, están educando a la mamá. Entonces ahí le tienen que decir, mire señora, esto es importante por esto, ¿no? Lo que estamos conversando ahora, le pueden explicar para que muchas mamás a veces son jóvenes y de repente pues no le dieron la lactancia materna, ¿no? Al niño por X circunstancia, pero al segundo, si son jóvenes de repente van a tener otros hijos. Todavía podemos hacer algo y se pueden evitar males mayores, ¿no? Muy bien, tú eres María Alejandra, ¿no? Carrillo, María Alejandra. Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. muy bien. Piero Castillo, Piero. Sí, doctora, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, sí, Piero. Cuéntame, a ver, ¿qué te ha llamado la atención o qué crees que es importante remarcar en estos momentos? Sí, doctora, bueno, basados en la epiglotitis, ya sea una causa infecciosa o no infecciosa, origina una obstrucción de vía aérea rápida. En este caso, el manejo usted mencionó también que es de urgencia en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? En caso venga un paciente y estemos nosotros en el serum, ¿qué debemos hacer en ese momento, no? Ahí tienes que actuar y lo que tendría que ser una traqueotomía y rápidamente llevarlo, ¿cómo se llama? Referirlo, ¿no? Porque si no el paciente se te va a ir, ¿no? Sí, pues por eso es importante las medidas de prevención, las vacunas, ¿no? A ver, ahí por ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros? Muy poco, pero sí educación, justo lo que comentaba ahorita, señora, no se olvide de vacunar a su niño a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, lo que estamos diciendo, porque es la prevención, ¿no? Lamentablemente con las cosas con lo que estamos viviendo aquí en Lima, siendo Lima, con todo lo que nos falta acá, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? En qué condiciones van a trabajar, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Siempre va a ser las medidas de prevención, ¿no? Bien, Piero. Giordano. Giordano se fue, no está. Doctora, sí estoy, el micro no funciona. A ver, Giordano Castro. Sí, doctora. Ya, muy bien, Giordano. A ver, ¿qué opinas tú? ¿Algo para agregar? ¿Te llama la atención? En fin, a ver, comenta.
Y bueno, me parece importante, ¿no? Recordar que, bueno, los niños no presentan síntomas tan localizados, ¿no? Como en el caso de los pacientes adultos. Ujú. Por eso es importante, ¿no? Nosotros como profesionales ser más cuidadosos en el momento del diagnóstico, ¿no? Ujú. Claro, ¿no? Y sobre todo en el niño siempre examinar, acuérdense, ¿ah? El examen clínico es completo, inspección, palpación, percusión y ocultación. Todo completo. Y la historia clínica completa, ¿no? Nada hay que niega qué. Yo no sé qué se le ocurrió preguntar a la persona. Sobre todo cuando hacemos en la historia clínica la parte de prenatales. Primer trimestre, niega. Segundo trimestre, niega. Tercer trimestre, niega qué. Enfermedades, ¿qué enfermedades? ¿No? Yo no sé. No sé qué se le habría ocurrido a esa persona que ha hecho la historia clínica preguntar. Todo lo que no está escrito en la historia, debiendo estarlo, se llama negligencia por omisión, por si acaso. Negligencia por omisión. Así que hay que tener mucho cuidado, insisto yo, mucho en la historia clínica. Muy bien, sigamos. A ver. Con respecto a la laringotraqueitis. La laringotraqueitis es la inflamación aguda de la laringe y de la tráquea, de la región subglótica, sobre todo en niños entre 6 meses a 3 años. La etiología, viral. ¿Cuál virus? Aquí también parainfluenza, ¿no? 1 y 3. Otros virus pueden ser los adenovirus, virus en sistema respiratorio, influenza A y B, ecovirus. También puede producir por el Mycoplasma pneumoniae, puede producirse por el Mycoplasma pneumoniae. ¿Cuál es la clínica? El inicio con pródromos de 12 a 48 horas, con inicio con rinorrea, estornudos, tos seca y fiebre. Luego, también aquí hay una triada clásica. ¿Cuál es esa triada? Disfonía, estridor inspiratorio y voz traqueal, voz perruna, tos perruna. La inflamación en este caso hace que las vías aéreas que están debajo, las vías aéreas, miren, que están debajo de las cuerdas vocales, se estrechen, haciendo que la respiración sea ruidosa y dificultosa. Y este CRUB es mucho peor durante la noche. En general, ¿no? La laringotraqueitis dura una semana, en general. Pero ya saben, es un término promedio, un término relativo. El diagnóstico, por lo tanto, es clínico y el cuadro también o puede ser leve o puede ser moderado o también puede ser un cuadro grave. La gravedad de la obstrucción se manifiesta con aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, aleteo nasal, cianosis con tirajes supra e infraesternal. Los niños están inquietos, ansiosos, ¿no? Ante esta hipoxia en forma progresiva. En algunos casos se podría pedir una radiografía en AP de cuello. ¿Y qué es lo que se va a ver aquí? El signo de la punta del lápiz. Miren ustedes aquí, la laringotraqueitis o CRUB, ¿no? Miren, estos niños los hemos presentado en otros casos, pero así puede presentar y puede progresar y avanzar ¿hasta dónde? Hasta llegar a ser una laringotraqueitis, ¿no? Y miren ustedes acá la radiografía, ¿no? Hay qué cosa se ve en la radiografía del signo de la punta del lápiz, ¿no? Ancho en esta zona y acá se va disminuyendo. No, muy bien. Entonces, el diagnóstico de laringotraqueitis, ¿no? Clínico, pero tenemos que hacer diagnóstico diferencial con la traqueitis bacteriana, con la epiglotitis y también con la aspiración de cuerpo extraño. Inclusive los niños atópicos pueden hacer CRUB espasmódicos nocturnos recurrentes, ¿no? Aquí sí, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento sí es darle dexametasona, 0.6 miligramos por kilo por vía oral o intramuscular como dosis única. Y la L-epinefrina en nebulización en 4 mililitros sin diluir para mejorar la disnea y reducir el riesgo de intubación. En este caso sí es importante desinflamar ya esta zona. Está por debajo de la glotis, ¿no? Hemos dicho dónde está
No sé dónde dijimos, ¿no? Ah, ya. Es la inflamación aguda de la laringe y de la tráquea y de la región subglótica. Ya pasó la glotis, ¿no? Entonces, es diferente. ¿Dónde estamos? A ver. Ya. Ah, ya, aquí termina esto y luego vamos a pasar a otro cuadro que es la sinusitis. La sinusitis es una inflamación de la mucosa nasal y de los senos paranasales. Y su fisiopatología es diferente de la sinusitis del adulto. Recordemos que los senos paranasales son cavidades aireadas y estériles localizadas en el macizo facial. En el niño, los senos paranasales, los senos en general, son más pequeños y sus óseos también están pequeños, ¿no? Esto puede justificar la mayor incidencia de esta afección en la infancia y explicaría asimismo la mayor frecuencia de participación de los senos anteriores ventilados por ostium de menor tamaño. Afecta hasta el 15% en menores de 15 años de edad. La etiología, también producida por virus, por bacterias e incluso por hongos, sobre todo en los casos crónicos, ¿no? ¿Cuáles virus? Los rinovirus, los adenovirus, influenza y parainfluenza. Dentro de las bacterias, los más implicados son el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza en los procesos agudos, mientras que en los procesos crónicos predominan los anaerobios como los bacteroides, la Bellonella y los fucibacterios. Los gram negativos también solo son frecuentes en la sinusitis, pero no nosocomiales. Se sospecha de una sinusitis cuando un catarro nasal dura más de lo habitual y no mejora, ¿no? Pero también existen otros síntomas sugerentes. Frecuentemente se confunde pues con la rinitis alérgica. Dice, no, está demorando, no, ya es porque es mi alergia, o si no, la influenza también, el resfriado común, ¿no? Entonces, pero hay una secreción nasal en la clínica, una secreción nasal, ¿no? Que puede ser inclusive purulenta, anterior y también posterior. Y también puede haber obstrucción con sensación de nariz tapada, ¿no? Fiebre y inclusive puede haber mal aliento. También hay un dolor o una sensación de presión en la cara, disminución del sentido del olfato, ¿no? Y generalmente hay historia de infecciones respiratorias recurrentes. Los síntomas pueden persistir por más de 3 días, pero menos de 3 meses. Entonces hay que tener mucho cuidado también con la sinusitis, ¿no? Puede ser una cosa muy aguda, muy rápida, pero puede no serlos también, ¿no? Entonces, y tiene que hacerse pues diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, podemos ver a la niña, ¿no? Una cosa mucho más. A ver, Jaime Chávez, Jaime, ¿estás o no estás? Jaime Chávez, no está. Falta Jaime Chávez. Milenka, ¿cierto? Milenka. Sí, doctora, buenas tardes. Hola, Milenka, ¿qué tal? ¿Cómo está? Milenka. A ver, ¿qué te llama la atención? Los 2 niños tienen sinusitis. ¿Qué te llama la atención en esta imagen? Que en el caso de la imagen de la izquierda de la niña, que se presenta más que todo con secreciones, y en el caso del niño más que todo con cefalea. Muy bien, ¿no? Es evidente, es notorio, ¿no? En uno y el otro. Pero así puede ser. La sinusitis puede ser algo muy leve, un poco de secreción nasal y nada más, ¿no? Y puede ser más bien el niño ya está fastidiado, inquieto, ¿no? Tiene mucha secreción, tupidez nasal y cefalea.
A ver, la sinusitis se clasifica siguiendo los criterios establecidos en un encuentro, un meeting en Bruselas en 1996, que modifica ligeramente la clasificación hasta entonces vigente, establecida en la Conferencia Internacional de Enfermedad de los Senos en Princeton en 1993. Ellos clasifican entonces la rinosinusitis aguda, rinosinusitis crónica, rinosinusitis aguda recurrente o exacerbaciones agudas de la rinosinusitis crónica, ¿no? Bueno, es para que sepan nomás, ¿no? Bueno, todo lo que se ha hecho también. Los exámenes, ¿qué exámenes pediríamos para la sinusitis, para diagnosticar o complementar nuestro estudio? La ecografía es útil en el caso de las sinusitis maxilares. La radiografía de senos paranasales en niños mayores de 6 años o si la sinología es severa con clínica bifásica, ¿no? Que aparentemente está bien, pero el problema está en que esta radiografía muchas veces son falsos positivos. En el caso de la tomografía de senos paranasales, da el diagnóstico de certeza y es necesaria, pero sobre todo cuando queremos ver ya compromiso de órbita, un compromiso potencial de la órbita u otra complicación intracraneal. Complicaciones, ¿no? ¿Qué cosa nos puede dar como complicaciones la sinusitis? Puede haber celulitis periorbitaria, meningitis, trombosis del seno cavernoso y osteomielitis. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces hacer un estudio minucioso si estamos pensando que esta sinusitis está demorando mucho más de tiempo que previsto, ¿no? El tratamiento. La sinusitis, ¿no? La sinusitis viral que ocurre al inicio del catarro puede resolverse pues en 5 días, 7 días, en una semana en promedio las infecciones virales en general. Y solo en ese caso se puede requerir tratamiento sintomático con lavados nasales con suero fisiológico, limpieza con suero fisiológico. Bueno, algunos dicen que no está demostrado que la vitamina C, que el zinc o los descongestivos o antihistamínicos sistémicos o los mucolíticos puedan ser útiles para el tratamiento en este caso. Los antibióticos se usarán en caso de sinusitis bacteriana. Si pensamos que es así, ¿qué es lo que podemos dar? La amoxicilina, por eso no, ya miren las dosis son siempre más altas, de 80 a 90 miligramos kilo día, 80 a 90 miligramos kilo día. Obviamente pueden estar divididos en dosis de cada 12 horas o cada 8 horas. O amoxicilina con ácido clavulánico en infección por gérmenes productores de beta-lactamasas o, en todo caso, la cefuroxima, ¿no? La cefalosporina. En el caso de que el paciente sea alérgico a los beta-lactámicos, entonces se puede usar la claritromicina. La duración del tratamiento, en promedio, el tratamiento mínimo 10 días y debe extenderse una semana más tras la desaparición de los síntomas. Se recomienda la humidificación ambiental y los lavados nasales con suero fisiológico. Ahora, en el caso de tratamiento de la sinusitis crónica, pues debe individualizarse en función de todos los factores predisponentes que presente cada paciente. Recuerden que no existen muchas enfermedades, pero nosotros vemos enfermos, pacientes, ¿no? No vemos solo así en términos generales, pues, enfermedades así. Bien, acá podemos ver, ¿no? En esta imagen, como vemos los senos, ¿no? En el lado izquierdo, en los dos está comprometido, pero más se evidencia en el lado derecho, ¿no es cierto? El seno paranasal. Puedes ver, a ver, María Claudia Conde, María Claudia. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas. A ver, María Claudia. ¿Qué puedes ver en la imagen del lado izquierdo y del lado derecho? Los senos, ¿no? Estamos mirando los senos paranasales. Sí, a nivel de los senos maxilares, ¿no? Del lado, en la imagen de la izquierda está más reducido, ¿no? Hay como un nivel
Ajá. Y en la imagen de la derecha, básicamente en uno está también, ¿no? También se ve en varios niveles, ¿no? La radiopacidad, pero uno de ellos ya está como totalmente ocupado y también el tabique está desviado. Ujú, ya, claro, ¿no? Entonces tenemos que ver cuáles son las causas que están condicionando todo este proceso inflamatorio, ¿no? Muy bien, gracias. María Claudia fue, ¿no? María Claudia. Sí, doctora. No, tú contestaste, ¿no? Ya. Muy bien, ahora Giuseppe Condori, ¿está? Sí, doctora, buenas tardes. Hola, Giuseppe. Muy bien, Giuseppe. Hasta aquí, Giuseppe, ¿qué te ha llamado la atención o qué es lo que quieres de repente aumentar Bueno, primero la teología, Ujú. en la que primeramente están, bueno, se ha hablado de los virus, pero también hay bacterias, y estas bacterias, sobre todo la Streptococcus pneumoniae y la influenza B, que ocurren en procesos agudos, me implica de que la clínica me puede orientar más que nada antibiótico-terapia, ¿no? Pero la viral también tendría que primero contrastar si es bacteriana, ¿no? Porque la viral puede resolverse por sí misma. Y por ejemplo, este caso que se ve ahí en la imagen, ahí no creo que sea viral. Aquí está involucrando muchas más estructuras, por Así lo que es. esta complicación ya me va a implicar una hospitalización adecuada. Ya. Muy bien, está bien. A ver, Giuseppe, ¿no? Anthony, ¿está presente Anthony? Anthony. Presente, doctora. Hola. Buenas tardes. No, hola, ¿qué tal? A ver, Anthony. Bueno, con respecto a la epiglotitis, menciona que es un cuadro de emergencia que debe de tratarse lo más pronto posible y que las etiologías principalmente son bacterianas, ¿no? La cabeza del Haemophilus influenzae tipo B. Ya. También en cuanto a la sinusitis, no solo hay que pensar en virus o en bacterias, sino hasta incluso hongos, ¿no? Así es. Anthony, esta imagen, mira esta imagen. ¿Qué ves ahí en esta imagen? Estamos viendo los senos, obviamente, ¿no? La otra fue una radiografía y esta es una tomografía. Entonces, ¿qué puedes ver ahí? ¿Qué se ve? Está señalando las flechas. Sí, en los senos maxilares, en el seno maxilar derecho vemos que hay una mayor acumulación de secreciones, ¿no? A comparación del izquierdo, ¿no? Que todavía se ve con aireación, ¿no? Claro, se ve un poco de aireación, ¿no? Ajá. Y bueno, las mucosas se notan inflamadas, ¿no? Están aumentadas de grosor. Y en los senos hermoidales también vemos, ¿no? Que la mucosa está inflamada, ¿no? Y hasta incluso creo que hay erosión, si no me equivoco. Inflamación también, ¿no? O sea, todos los senos pueden ser, ¿no? Los senos paranasales, hermoidales, pero si la infección avanza, ¿no? También el compromiso va a ser mucho mayor. Muy bien, entonces veíamos. Gracias, gracias, Anthony, ¿no? Anthony, ¿no? ¿Sí? Anthony. Sí, Ya, gracias, Anthony. Bueno, entonces decíamos, damos tratamiento antibiótico, pero si no hay respuesta al tratamiento oral, porque va a depender, dijimos, ¿no? Depende pues de la intensidad de los síntomas, ¿no? Del cuadro en general. Si no hay respuesta al tratamiento oral, entonces se tiene que hospitalizar, ¿no? Para dar tratamiento endovenoso. ¿Con qué? Con la cefotaxima, es una cefalosporina. ¿Cuánto? Miren la dosis, cada vez 150 miligramos kilo, dividido en cada 6 horas, 4 veces al día. O también se puede usar la cefalosporina, la ceftriaxona, 100 miligramos kilo día, y puede ser cada 12 horas. O puede usarse también levofloxacina, 10 a 20 miligramos por kilo por cada 12 horas o cada 24 horas. Muy bien, ahora vamos a pasar a otro cuadro que es la otitis media aguda. La
La otitis media aguda es una de las enfermedades infecciosas más frecuentes en niños, siendo el cuadro que con más frecuencia se diagnostica tras las infecciones de vías aéreas superiores. Afecta principalmente a menores de 2 años. Constituye una de las causas más comunes de consulta pediátrica, 25 a 40%, y presenta elevada morbilidad. Al llegar al año de edad, el 80% de los niños han tenido por lo menos un episodio de otitis media aguda y 90% al llegar el tercer año. El 90% de niños ya al tercer año ya han tenido su episodio de otitis. Ay, me pasé. Ay, Dios mío. La máxima incidencia es de 6 a 18 meses, de otitis media aguda, de 6 a 18 meses, con ligera predominancia en el sexo masculino. Entonces veamos ahora cuáles son los factores de riesgo, ¿no?, para que el niño pueda tener una otitis media aguda. Primero, la edad. Son menores de 2 años. El sexo masculino. Niños que no reciben lactancia materna, el uso de chupones, fumadores pasivos por tabaquismo de los padres, fisura palatina u otras malformaciones craneofaciales, factores genéticos, bajo nivel socioeconómico. Miren ustedes, todos esos son factores de riesgo para que el niño pueda tener una otitis media aguda, ¿no? Bien, entonces aquí podemos ver pues a este niñito, ¿no?, que le están haciendo su examen de la membrana timpánica. A ver, y veamos cómo es la membrana timpánica, ¿no?, en el niño. A ver, Evelyn Contreras. Evelyn Contreras. Evelyn no está, falta Evelyn. Evelyn Contreras no está. Paul Contreras tampoco está. A ver, Luis Cotera. Sí, doctora, buenas tardes. Luis Cotera, muy bien, Luis. Luis, ¿cómo es, en el adulto, cómo es la membrana timpánica? No sé a qué se refiere, pero debe ser translucente, ¿no? Ah, no has visto, ¿no? No han tenido la oportunidad de ver, ¿no? No. Bueno, ahora te vas a ver la membrana timpánica de tus familiares. ¿Con quién vives? Con mi familia nuclear y mi sobrinito. Ah, ya, entonces vas a mirarle los tímpanos a todos, ¿ya? Tarea para ti, Luis, ¿ya? Bueno, la membrana timpánica, miren, generalmente en el niño se coge, cuando es chiquitito, a veces, lo que se hace es se sienta el niño, ¿no? Me refiero a niños de esta edad, se sienta al niño, ¿no?, a la mamá sentada, el niño sentado sobre la falda de la mamá y de costado, ¿no? Con una mano, la mamá con la mano derecha, por decirles así, ¿no? Con la mano derecha coge al niño, coge los brazos del niño, los dos brazos, ¿no? Y con la otra mano, con la mano que está libre, coge la cabecita, la cabeza del niño desde la frente, coge fuerte para que el niño permita examinarlo, ¿no? La membrana timpánica normal, ¿no? Es recordemos que el tímpano, por ejemplo, es una estructura que cierra el extremo interno del conducto auditivo externo, ¿no? Y la membrana timpánica debe ser transparente, translúcida, es de una forma cónica y refleja la luz. Normalmente muestra pocos vasos en la periferia, ¿ya? Entonces, eso es lo que deben ver, ¿no? Traten de mirar a sus familiares.
Y sí pueden ver, ¿no? En el niño también lo que se hace, se jala un poquito, ¿no? Para ubicar mejor el pabellón auricular. Un poquito lo levantan hacia arriba y hacia atrás. Un poquito hacia arriba y hacia atrás. Y van a poder ver. Pero obviamente tienen que mirar porque a veces se ve todo oscuro. Lo que pasa es que tienen un tapón de cerumen, ¿no? Entonces tienen que mover con la mano un poquito para poder visualizar. Por eso les digo que mejor primero en los adultos, y si tienen su sobrinito, ¿no, Luis? Entonces también examina con cuidado, pero primero a los adultos, ¿ya? Muy bien. Muy bien, entonces recordemos, ¿no? Que el oído medio, a ver, vamos a ver, no sé si está acá, pero sí, vamos a conversar un poquito. Entonces, el oído medio es la cavidad que está excavada, ¿no? En el hueso temporal. Está entre el oído externo y el oído medio, ¿no? Estas cavidades forman la trompa de Eustaquio, la caja timpánica y el compartimiento mastoideo. Recuerden que la trompa de Eustaquio, por ejemplo, en el recién nacido y en el lactante, y ya dijimos que es horizontal, corta, recta y estrecha, para que no nos olvidemos, ¿no? Y el tímpano es la estructura que cierra el extremo interno del conducto auditivo externo. El tímpano está constituido por una lámina central que tiene un tejido conjuntivo fibroso. La cara externa tiene epitelio escamoso y la cara interna tiene epitelio cúbico simple. Entonces recordemos, ¿no?, que la membrana timpánica es transparente, translúcida, de forma cónica y refleja la luz y tiene pocos vasos sanguíneos en la periferia. ¿Ya? Bien. La epidemiología y la etiología cambió los últimos años de la otitis media aguda por varias razones. En primer lugar, porque ya hay vacuna de neumococo. Primero fue la aparición de la 7 valente en el año 2000 y la 13 valente en el año 2010. Además, también aparecieron guías clínicas para el diagnóstico y tratamiento de otitis media aguda, desde 2004 y la de 2013. Y también, obviamente, las campañas educativas contra el uso indiscriminado de antibióticos, ¿no? Entonces, veamos ahora la otitis media, la etiología, ¿no? La etiología pueden ser, si son bacterianas, obviamente el Streptococcus pneumoniae en el 33%, Haemophilus influenza no tipificable en el 27%, la Moraxella catarrhalis y otros gérmenes, el Staphylococcus aureus en un 5%, la E. coli, la Klebsiella, la Pseudomonas. En otitis severa o refractaria tenemos que pensar en el neumococo 19A. En otitis asociada a conjuntivitis tenemos que pensar en Haemophilus influenza no tipificable. En la supuración crónica de oído medio, ya entonces ahí es el Staphylococcus aureus. Puede ser la Klebsiella o la Pseudomonas también. En el caso de los virus, ¿no? El virus sincicial respiratorio, influenza, parainfluenza, adenovirus, Coxsackie, metaneumovirus. Y en el 70% pueden coexistir, ¿no?, la infección bacteriana y la infección viral. Pero generalmente, como les decía, cuando hablamos de complicación bacteriana, de una infección viral, cuando los virus que atacan son virus que disminuyen mucho la inmunidad celular, ¿no? Como tienen ustedes ahí, ¿cuáles? Influenza, parainfluenza, sincicial respiratoria, adenovirus, metaneumovirus también, ¿no? La fisiopatología. La patogénesis realmente es multifactorial, jugando un rol primordial la ventilación de la trompa de Eustaquio, que les he dicho qué característica tiene la trompa de Eustaquio. A ver, William de la Cruz. William de la Cruz. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, William. A ver, Había mencionado que era recta y estrecha. Ya, es casi recta, ¿no? Horizontal, ¿no? Horizontal o recta, corta y estrecha, ¿no? Muy bien.
Entonces, la patogénesis multifactorial jugando un rol importante, la ventilación de la trompa de Eustaquio, la madurez del sistema inmune del niño, de lo que ya hemos hablado también, y de los factores ambientales. El mecanismo por el que ocurre una otitis media aguda bacteriana habitualmente está dado por la inflamación de la trompa de Eustaquio, debido a una infección de vías aéreas altas, produciéndose entonces una disfunción de la trompa de Eustaquio. Entonces hay obstrucción mecánica intrínseca o extrínseca y también hay obstrucción funcional. Luego, lo que puede ocurrir es una colonización de la trompa por gérmenes de la rinofaringe, los cuales alcanzan el oído medio. Eso fue demostrado por Bluestone en 1978 mediante cultivos concomitantes de rinofaringe y de oído medio en otitis media, en los cuales los gérmenes presentes son idénticos, teniendo en cuenta que en condiciones fisiológicas normales el oído es una cavidad estéril. ¿Ya? La llegada de los microorganismos a la trompa y al oído medio provoca una reacción inflamatoria con liberación de interleuquinas, las que van a provocar vasodilatación, exudado, infiltración leucocitaria, provocando aumento de la presión negativa retrotimpánica, hiperemia del tímpano, lo cual puede provocar pues el dolor. Entonces, si este proceso persiste, puede ocurrir inclusive una perforación timpánica por la que se va a exteriorizar exudado, dando origen entonces a la otorrea. A la otitis media aguda. La otitis media aguda es la inflamación del oído medio con o sin derrame timpánico de duración variable. Miren ustedes, esa es la inflamación del oído medio con o sin derrame timpánico de duración variable, ¿no? La otorrea puede ser evidente, luego de la fase aguda persiste en el 70% y hasta los 14 días, 20% a los 60 días y 10% hasta los 90 días. Miren ustedes, ¿ah? La clínica, el inicio puede ser brusco, puede haber antecedentes de infección de vías aéreas superiores o puede haber también un evento alérgico. Los signos de otitis media en los lactantes, nuevamente, son signos inespecíficos. El paciente puede solamente tener irritabilidad, fiebre, ¿no? Fiebre, irritabilidad, disminución del apetito, puede tener diarrea y puede tener diarrea con moco, puede estar con vómitos, sueño irregular y puede estar con o sin otorrea, ¿no? Entonces, hay que diferenciar. En los niños mayores puede haber fiebre, otalgia, hipoacusia, acúfenos también, ¿no? Entonces, importante, veamos acá, por ejemplo, ¿no? El niño, en este niño que es un lactante todavía, ¿no? Bueno, él se está cogiendo los dos pabellones auriculares, miren ustedes, generalmente la otitis media aguda viral, o aquella que es producida como parte de un proceso viral, ya hemos visto adenovirus, en fin, si respiratorio, varios virus, influenza, parainfluenza, generalmente es bilateral, porque es parte de todo el proceso inflamatorio viral de la mucosa respiratoria en general, y la otitis, ¿no? Tiene la mucosa respiratoria también. Entonces, en el lactante, generalmente la otitis es bilateral, puede haber congestión en los dos tímpanos, ¿no? En cambio, los niños más grandecitos ya es el dolor, ¿no? El tímpano, el compromiso es en un solo oído, generalmente, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo puede empezar en la niña? De repente la mamá dice que tiene fiebre, ¿no? Fiebre, disminuye el apetito, está con malestar, no quiere jugar, no quiere hacer sus actividades normales, que ella corretea y todo, y de repente nomás pasan horas, 2, 3 días y boom, ya está con el dolor oído. En el oído está localizado, se focaliza. El más grandecito focaliza. El niño pequeño generalmente no focaliza tanto, ¿ya? Bien, entonces acá tenemos ya una otitis media aguda, miren ustedes, a la otoscopía neumática, ¿no? Es para ver el movimiento también del tímpano. Podemos ver,
De la Cruz, no, del Solar, Elizabeth. Elizabeth del Solar, ¿estás? Elizabeth. Muy bien, buenas tardes. Muy bien, Elizabeth. Mira, ve, alotoscopía neumática, ¿qué ves ahí? ¿Puedes ver, diferenciar algo o no? Ahí lo dice también. Sí, doctora, bueno, no se ha perdido la transparencia de la membrana timpánica, ¿no? Más bien se ve opaca. Ya. En el lado izquierdo. Primero, dime en el lado izquierdo. Un tímpano que está protruido, ¿no? Entonces está como que si quisiera reventar, salir algo. ¿Se dan cuenta? Protruido significa, ¿no? Como que si hay colección, que hay algo, pero que todavía no drena, ¿no? Y puede ser, ¿no? Blanco, ¿no? El tímpano puede estar protruido, puede ser blanco o amarillo también, ¿no? O puede estar hiperémico. Puede estar opaco con poca o nula motilidad y a veces ya se perfora y sale pues la secreción en el lado derecho, podemos ver, ya está drenando, ya está saliendo la secreción purulenta, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento? La otitis media, entonces. Tratamiento, pues, sintomático, paracetamol o ibuprofeno. Ahora, no existe un consenso en el uso de antibióticos en esta enfermedad, dado que con frecuencia es autolimitada y cursa con pocas complicaciones. Sin embargo, si hay complicaciones, estas pueden ser graves. Bueno, según el consenso de la Academia Americana de Pediatría del 2013, deben tratarse con antibióticos ¿quiénes? Los lactantes, los menores de 6 meses, ¿no? Aquellos que cursen con otitis severa, pacientes con otitis media aguda bilateral o unilateral, con otalgia moderada o severa de más de 48 horas de evolución y fiebre igual o mayor a 39 grados centígrados. Niños menores de 24 meses con otitis media aguda bilateral, no severa, pero tiene otalgia leve menor de 48 horas con fiebre menor de 39 grados centígrados. Ahora, se habla también de un grupo que puede ser susceptible de ser observado, ¿no? O sea, primero observarlo y si no, ya luego tratarlos con antibióticos, ¿no? Por ejemplo, pacientes entre 6 y 23 meses con una otitis media aguda unilateral leve, una otalgia leve menor de 48 horas y la temperatura menor de 39 grados. O pacientes mayores de 24 meses con otitis media aguda unilateral o bilateral sin síntomas de gravedad, ¿no? Entonces, realmente es importante, ¿no? La historia clínica, ustedes van a ver si ha habido un antecedente de infección viral, si ha habido secreción nasal, dolor de garganta. Miren ustedes los virus cómo pueden ingresar. Ya por eso hemos hecho un poco de repaso, ¿no? Y miren, antes de que me olvide, pero otro dato importante que ya no tiene que ver ahorita con esto, pero quiero recordarles que también dentro de las faringitis, antes pues había la fiebre, la que era la difteria. Dentro de los casos que le he puesto, no les he puesto la difteria, ya no vemos mucho, además pues están protegidos también con la vacuna, ¿no? Pero sí habían escamas, ¿no? Membranas que salían de la faringe, ¿no? Bien, para no olvidarme ya, que es otro diagnóstico diferencial en la faringitis. Pero bueno, ahora, en la otitis media aguda, por ejemplo, ¿no? Tenemos antibióticos de primera línea. ¿Cuál? La amoxicilina. ¿Se dan cuenta? Porque todo es pura amoxicilina, por eso que estamos creando cada vez más resistencia, pero es la amoxicilina 90 miligramos kilo día cada 12 horas, dividido en dos dosis, ¿no? O también puede ser amoxicilina con ácido clavulánico, 6.4 miligramos por kilo por día de clavulánico, si hubo antibiótico previo. Claro, si ya se usó, entonces ya lo refuerzan con el ácido clavulánico. O si hay conjuntivitis, o también puede usarse una cefalosporina de segunda generación, o puede ser el Cefdinir, 14 miligramos kilo día, cada 12 horas o cada 24 horas. Ahora, en pacientes que tienen alergia tipo 1 a la penicilina, se usa eritromicina. ¿Cuánto? 40-50 miligramos kilo día cada 6 horas. O acitromicina, 10 miligramos kilo primer día,
y 5 miligramos kilo del segundo día al quinto día, cada 24 horas, una vez al día nada más, la acitromicina, ¿no? Y la claritromicina, 15 miligramos kilo cada 12 horas por 10 días. En los pacientes que en alergias no del tipo 1, cefdinir, 14 miligramos kilo cada 12 horas o 24 horas vía oral, cefodoxima, 10 miligramos kilo cada 24 horas también vía oral, cefuroxima, 30 miligramos kilo cada 12 horas vía oral, y ceftriaxona, 50 miligramos kilo día, 3 días, por 3 días intramuscular. El tiempo de tratamiento, variable, pero en términos generales, en menores de 2 años, de 10 a 14 días. En mayores de 2 años, ¿no? Se da menos tiempo, 5 a 7 días. Es importante ver pues si tiene otorrea o no. Tratamientos de segunda línea. Amoxicilina más ácido clavulánico, cefdinir, cefodoxima, cefuroxima, ceftriaxona. Tratamiento de tercera línea. Ya se tiene que hacer tímpanocentesis, poner tubos de ventilación. Puede intentarse el cultivo, pero acuérdense, tendrían que limpiar todo el pabellón auricular, pero el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, ese sí pues está digamos, colonizado, ¿no? Bien. Levofloxacino, 10 miligramos kilo cada 12 horas en pacientes de 6 meses a 5 años. Bien. Ya, 10 miligramos kilo cada 24 horas en pacientes mayores de 5 años. Ahora, en caso extremo, ¿no? Sí podrían requerirse inclusive tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo? En caso de colesteatoma, ¿no? Un tumor que sale también en esa zona, o empiema mastoideo. Timpanostomía, con o sin colocación de tubos de ventilación, también se puede poner. El objetivo siempre va a ser ¿cuál? Evitar complicaciones, pero no mejora la audición, ¿no? Se puede perder la audición. Por eso es que es importante hacer seguimiento en el niño, ¿no? Si tiene una otorrea, o sea, ha habido perforación del tímpano, hay que ver luego, ¿no? Hacer seguimiento, ver cierra, si no cierra, cómo ha sido afectada la función auditiva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pueden haber complicaciones intratemporales, ¿no? Como son la hipoacusia conductiva, ¿no? Disfunción vestibular, es decir, laberintitis, parálisis facial periférica, otorrea crónica, colesteatoma, mastoiditis, que puede ser aguda, con periostitis o con osteomielitis, dando empiema, o puede ser crónica también, ¿no? Y dentro de las complicaciones, miren, estas son intratemporales y estas son ya intracraneales. Sobre todo en quienes, en pacientes desnutridos o inmunocomprometidos. Meningitis, trombosis del seno lateral, absceso epio subdural, trombosis de arteria carotidia. Bueno, entonces, miren ustedes, la prevención, ¿cuál es? La mejor medida siempre será la prevención, ¿no? Lactancia materna exclusiva por 6 meses. Para que ustedes se den cuenta cuán importante es preguntarle a la mamá, señora, ¿le dio lactancia materna exclusiva? ¿Por qué sí o por qué no? No, doctora, que tenía que trabajar y entonces quise acostumbrar a mi hijito para que desde más antes ya se acostumbre y no llore después cuando yo trabaje. No, señora, al contrario, usted tiene que darle, si le va a dar solo 2 o 3 meses, pues esos 2 o 3 meses, dele lo más que pueda. La etapa de crecimiento y desarrollo de su cerebro, no es solo ver que crece grande y está bonito, no, es el desarrollo. El cerebro de ese niño está con una mayor velocidad de crecimiento, ¿ya? Es por eso, y por eso se ve curvas de peso y talla y desarrollo, ¿ya? Y desarrollo no solo es que levanta la cabeza a los 3 meses, que se sienta a los 6 meses, que gatea a los 9 meses y camina al año. Y no sé si ese niño escucha, no sé si ese niño ve. Es el desarrollo completo. Cuando se hace la historia clínica, todo eso se tiene que ver. Bueno, la prevención, lactancia materna exclusiva por 6 meses. No exposición al humo o al tabaco, al humo de tabaco. Vacuna, ¿no? La vacuna antineumónica y anti-influenza, ¿no? Muy bien, entonces, para prevención siempre será, pues, la lactancia materna exclusiva, ¿no? Mire, tenemos acá la prevención mayor antes de pandemia, ¿no? Lactancia materna exclusiva, ¿no? Siempre va a ser ello más, ¿no? Bueno, y ahora estamos viendo ya la inmunización
que ya pues se está haciendo ahora en pandemia, ¿no? Post pandemia, porque todavía seguimos en esto. Muy bien, chicos, entonces, a ver, está Kenneth Alanya, Janel Andave, Álvarez Rodríguez, 3,